Vamos y paramos, ayudamos a la circulación de la sangre en todo el cuerpo. Amén. Aleluya. Oremos. Padre Celestial, en esta noche te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Señor, háblanos a través de esta palabra, Señor. Que se abre el cielo y venga una palabra revelada, una palabra profética, una palabra de poder, Señor, una palabra de transformación, una palabra de activación, Señor, que venga a abrir los ojos espirituales, que venga, Señor, a hablar al corazón en esta noche, Señor, y que seas tú, Padre, hablando en este lugar, en este altar, Señor, y que el fuego del Espíritu Santo se encienda en esta noche a través de la palabra, Señor, Padre, que sean abiertos, haya apertura de oídos, de ojos, Señor, para que podamos ver la gloria de Dios, para que podamos ver la luz, para que podamos, Señor, ver, Señor, lo que tienes preparado para nosotros. Gracias por el año 2017. Gracias, Señor, por este año, porque sabemos, Padre, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y aquí está tu pueblo, Señor, dispuesto, Señor, a servirte este año 2017. Aquí está tu pueblo, Señor, dispuesto a pagar el precio, Señor, dispuesto, Señor, a seguirte buscando en espíritu y en verdad. Háblanos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Esta palabra el Señor me la dio hoy. Traía otro tema que estaba estudiando anoche, pero hoy que estaba en el altar de oración a la 1 de la tarde, terminando la oración, el Señor me dio estos versículos y yo quisiera compartírselos acerca de lo que es la revelación de conocer a Dios. La revelación de conocer a Dios. Yo no sé si usted conoce a Dios. Amén. ¿Cuántos consideran que están conociendo a Dios? Amén. Amén. Estamos en el proceso de conocer a Dios. Sí, amén. Amén. Entonces, se tiene, hermano, que manifestó para que no solamente es una imagen como lo muestra la Iglesia Católica. En ninguna manera. Dios es más que una imagen. Amén. Dios es más, hermano, que lo que nosotros podemos imaginar. Y necesita, hermano, venir una unción de revelación para que el Espíritu Santo nos revele quién es Dios. Amén. Entonces, a medida de ir leyendo los versículos, vamos a ir entendiendo. San Juan 1:11 dice: a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Está hablando del Hijo de Dios que llegó al pueblo de Israel y que por 3 años y medio, hermanos, él predicó. Porque si usted sabe, hermano, Jesús se bautizó a los 30 años y a los 30 años ejerció el ministerio. Amén. Porque estaba bajo la ley y estaba, hermanos, realizando todas las ordenanzas de la ley. Entonces era necesario que él se bautizara, amén, a los 30 años para comenzar el ministerio. Y entonces por 3 años, hermanos, Jesús predicó en Galilea, en Samaria, en Jerusalén, en todos los pueblos de Israel anduvo el Señor predicando. Y él manifestó su gloria, manifestó su poder, porque a donde él llegaba, sanaba, liberaba a los endemoniados. Amén. Amén. Pero resulta, hermano, que las multitudes le seguían. Dice la palabra que en una ocasión, por 3 días, la multitud le siguió. 5,000 personas dejaron de comer por seguir a Jesús.
Y entonces, hermano, tenían un hambre de la palabra de Dios porque decían, ¿quién es ese hombre que tiene tanto poder? ¿Con qué autoridad habla? Y hermanos, Jesucristo andaba en el poder del Espíritu Santo. Entonces la gente le siguió por 3 días, 5,000 almas. Imagínense, esa gente no le importó si tenía que desayunar o almorzar. Ellos estaban, hermanos, estaban atónitos, estaban sorprendidos de la revelación, amén, que les estaba impartiendo Jesucristo. Pero estos 5,000 estaban asombrados y al rato lo estaban crucificando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta multitud al año estaban diciendo, crucifíquenle, crucifíquenle. Entonces el pueblo se le dio vuelta a Jesús. Amén. Por ejemplo, pasa cuando tú tienes un super amigo, de repente de un segundo para otro se te da vuelta. Te deja abandonado o te deja abandonada. Amén. En la persona que tú estabas confiando, pum, bum, se te da vuelta de un segundo a otro. Lo mismo pasó con nuestro Señor Jesucristo. A los que le dio de comer, a los que ministró, a los que liberó, a los que equipó, hermanos, esos mismos se le estaban dando vuelta después. ¿Por qué? Porque los seres humanos son atraídos por espíritus inmundos y uno de los espíritus es el espíritu de la traición. Por eso hay gente que dice, yo no confío en nadie y no confiaré en nadie. Y en parte tienen razón, porque solamente tenemos que confiar en Dios. El hombre tarde o temprano te va a fallar. El hombre tarde o temprano te va a dar la espalda. Puede ser tu mejor amigo, puede ser tu mejor hermano, puede ser, hermanos, la persona que más quiere, tarde o temprano se te puede dar vuelta. Se le dieron vuelta a Jesucristo. Amén. Que era el hombre de la visión, que era el hombre de la revelación. Al rato lo estaban crucificando. Y entonces, hermano, a lo suyo vino, pero estos no le recibieron. Pero dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad. Amén. ¿De ser qué? Hechos hijos de Dios. Entonces, si tú has creído en Jesucristo, a ti te han dado una potestad. Y esa palabra potestad en el griego se dice exousia. Exousia. Amén. Exousia. Amén. Nos han dado la exousia. Nos han dado la potestad. ¿Y qué significa esa palabra exousia? Significa privilegio. Amén. El derecho. Jurisdicción. Libertad, poder, potentado. Amén. Mire, a los que le recibieron se les dio potestad. Yo no sé si en esta noche tú sientes la potestad de parte de Dios, que tienes el derecho de sentirte hijo de Dios. ¿Cuántos realmente aquí se sienten hijos de Dios? Amén. Mire, podemos nosotros andar descarriados, podemos nosotros andar perdidos, pero cuando alguien es hijo de Dios, tarde o temprano volverá al camino. Amén. Tarde o temprano, hermano, el Espíritu Santo no lo va a dejar descansar y va a traer convicción de arrepentimiento. Eso está, hermanos, eso está comprobado, 100%, que el que ha aceptado a Jesucristo en su corazón tuvo un impacto, un encuentro con Dios y luego se aparta, se descarría, hermanos, tarde o temprano el Espíritu Santo lo va a hacer volver. Amén. Porque cuando Dios, amén, comienza la obra, Él no la deja a media. Esa es la buena noticia. Que lo que Dios comenzó no lo va a dejar a media. Amén. Entonces, el Señor quiere que le conozcamos con revelación. Porque muchos han conocido a Dios sin la revelación. Aceptaron a Jesucristo
nomás porque los obligaron. Aceptaron a Jesucristo porque realmente, por quedar bien con alguien. Por ejemplo, cuando un novio anda conociendo a una novia, y si la novia es cristiana y se mete con el Señor y el novio es mundano, muchos novios aceptan a Cristo solamente por ganarse el corazón de la muchacha. ¿Verdad? Nos ha pasado aquí, en el pasado. Tal vez alguna hermana trae al prometido, al galán, y se aparece el galán y me dice: pastor, a partir de hoy voy a venir a esta iglesia, no voy a fallar ni un culto. Es que aquí se siente el poder, aquí se siente la gloria de Dios. Y una vez que se casó con la hermanita, se desaparece y le prohíbe venir a la iglesia. Entonces esos son lobos escondidos, lobos rapaces que devoran el rebaño, dice la palabra de Dios, que se disfrazan de oveja, amén, para engañar. Entonces realmente eso va a pasar en los últimos tiempos. Por eso es que se tiene que manifestar la revelación para que alguien tenga un encuentro personal con Jesucristo. Se tiene que manifestar la revelación del Espíritu Santo. La Biblia nos habla de un hombre llamado Saulo de Tarso. Amén. Un hombre estudiado en la Biblia. Un hombre estudiado en la Torá. Amén. Un hombre estudiado en la ley. Saulo de Tarso. Instruido a los pies de Gamaliel, el gran maestro Gamaliel. Y Saulo, hermanos, un hombre que le gustaba la palabra, un hombre que le gustaba la maestría. Y entonces empezó a equiparse. Y entonces, hermano, resulta que se convirtió en un fariseo. Amén. Porque para convertirse en un fariseo, si alguien en ese tiempo se quería convertir en un fariseo, tenía que estudiar demasiado. Tenía que pasar no sé cuántos exámenes de la ley y la Torá para convertirse en un fariseo. Y Saulo, con su preparación, con su dedicación, alcanzó el nivel de ser un fariseo. Y no solamente un fariseo, sino que un maestro de la ley. Amén. Pero, hermanos, lo que él no sabe es que más adelante le tienen un paquete encomendado. Amén. Lo que Saulo no sabe es que más adelante se va a encontrar con Dios. Amén. Lo que Saulo no sabe es que más adelante se le va a cambiar el plan. Amén. De repente tú dices: mi plan de este año es este, y boom, Dios te cambia el plan y es otro. Amén. Yo he escuchado testimonios, hermanos, que Dios ha tenido que dejar paralítica a la gente para que entienda. Y para que, por ejemplo, hay un testimonio en el YouTube de un muchacho que le habían profetizado que él iba a predicar la palabra. Y él se negaba que él no estaba predicando. Amén. Un día dejó de ir a la iglesia y se fue un domingo a hacer un trabajo de electricidad. Lo va agarrando la electricidad y el hermano perdió las manos y los pies. Y ahora en silla de ruedas predica. ¿Se cumplió el propósito de Dios, sí o no? Amén. Si Dios dice vas a predicar, es que vas a predicar. Si tienes que perder las dos manos, los dos pies, a Dios no le importa, hermano, dejar a alguien en silla de ruedas para él cumplir su propósito. Podríamos decir es que Dios es grosero, que Dios es malo. No. Dios lo que le interesa es cuidar nuestra alma. El cuerpo queda sobrando. Este cuerpo queda sobrando. Por eso el Señor dijo: quien quiere amar la vida tendrá que aborrecerse a sí mismo. Amén. Entonces tu cuerpo queda sobrando. Porque lo más valioso es tu espíritu. Es lo que andas adentro. Amén. El alma. Esa es la que el Señor está interesado. Amén. Si tu ojo te da ocasión de caer,
sácatelo. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo, dice. Pero no está hablando que usted se va a sacar el ojo inmediatamente, ¿verdad? Está hablando, hermano, que tiene que trabajar en esa área y decirle: Señor, libérame en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, dice la palabra que Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevar presos a Jerusalén todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres y mujeres. Mire, ahora Saulo se inquieta por aquellos que él piensa que andan mal, los cristianos, porque le habían metido en la religión que solo los fariseos eran los verdaderos, y el que estaba fuera de la sinagoga era un traidor y un falso. Entonces, hermano, a los oídos de Saulo había llegado la noticia que habían unos haciendo bulla por ahí, siguiendo a Jesús el Mesías. Y dijo Saulo: estos son falsos, los vamos a eliminar, los vamos a matar, porque solamente los de la sinagoga tienen que prevalecer, porque somos los verdaderos. Y entonces, hermano, Saulo consigue cartas con los principales de la sinagoga y empieza la persecución. Amén. Y el propósito era llevarlos presos a Jerusalén. Y ahí, hermanos, posiblemente los iban a matar a los discípulos del Señor. Y entonces, hermano, en lo que Saulo va a perseguir a los discípulos, dice en Hechos 9:3, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo resplandeció de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Bien. Entonces, resulta, hermano, que el plan de Saulo era atacar a los cristianos. Pero vemos que el plan se le cambia, porque él estaba viendo el evangelio con ojos naturales. Él estaba viendo el evangelio con letras. Dice el apóstol Pablo que las letras matan, pero el espíritu vivifica. Entonces, no solamente tenemos que leer la Biblia y solamente ya, sino que tiene que venir una revelación de parte de Dios para que podamos entender la palabra de Dios. Entonces, Saulo estaba lleno de letras, pero cuando se le presenta la luz, no la conoce, no sabe qué es lo que le está pasando, porque no había tenido experiencias sobrenaturales. No estaba, hermanos, acostumbrado al fluir de lo sobrenatural. Él estaba, hermanos, en la letra. Él estaba, hermanos, en el legalismo. Él estaba en el cuadro. El cuadro no le permitía ver cosas sobrenaturales porque se negaban, amén, a creer en eso. Y entonces, hermano, dice que una luz apareció. Y en la luz una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces él dijo: ¿quién eres? No conocía la voz. Amén. No sabía quién estaba hablando. Y entonces el Señor se le revela. Amén. Aquí es donde el Señor se le revela a Saulo. Y le dice: yo soy Jesús. Y cuando Saulo, hermanos, escucha el nombre de Jesús, inmediatamente identificó con el nombre de aquellos que andaban predicando a los discípulos. Y dijo: wow, y ahora se me complicó la vida, porque yo voy a perseguir a aquellos que son seguidores de este nombre. Amén. Entonces, hermano, se le manifiesta una revelación. Le revelan el nombre de Jesús.
Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces la Biblia nos relata en el versículo 6 que aparte de que el Señor se le presenta, le dice: Saulo, yo soy Jesús. El Señor se le presenta y al instante lo comisiona para una labor ministerial. Mire, wow, es que Dios trabaja de maneras que no entendemos. Después que le dice: yo soy Jesús, en el versículo 6 le da una comisión: levántate y entra en la ciudad, que ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Mire, qué tremenda escena esta. Saulo iba con sus ojos abiertos para Damasco, pero sus ojos espirituales iban cerrados. Ahora aquí cambió el papel. Resulta que quedó ciego de los ojos naturales y entonces los ojos espirituales se le abrieron. Mire cómo cambió el papel. Amén. Porque estaba, hermanos, teniendo una transición de lo natural a una transición sobrenatural. Amén. De lo no revelado que él estaba a la nueva revelación que Dios lo estaba introduciendo. Amén. No sé si me comprendió. Salió con sus ojos abiertos, pero sus ojos espirituales cerrados. Y entonces cuando el Señor se le manifiesta y le habla, queda ciego, abre los ojos y no los puede abrir, porque Dios cerró sus ojos naturales para abrir sus ojos espirituales. ¿Cuántos quisieran eso? Decirle: Señor, cierra mis ojos naturales y abre mis ojos espirituales, Señor. Que empiece a ver cosas extraordinarias, cosas tremendas, cosas poderosas. Y entonces, hermano, vemos que Dios pasa a otro nivel a Saulo. Y entonces Saulo conoce a Jesús por revelación. Porque es un encuentro poderoso, es un impacto de poder. Amén. Es algo que quedó marcado en la vida de Saulo. Es algo, hermano, que quedó implantado en la vida de Saulo. Porque el que tiene un encuentro personal con Jesucristo no va a ser el mismo de siempre. No va a ser el mismo. ¿Tú te recuerdas el día que aceptaste a Jesucristo? ¿Te recuerdas de ese día? Que ese día el Señor te quebrantó, te tocó. Ese día el Señor te manifestó su poder en ti y tú pudiste sentir el abrazo del Señor. Pudiste sentir que el Señor entraba en ti. Amén. ¿O no te acuerdas? Amén. Cuando yo tenía 11 años, me dijo el pastor: el hecho que estás en la iglesia desde pequeño no significa que no vas a aceptar a Cristo, me dijo. Me recuerdo que el pastor me dijo a los 11 años, yo era un jovencito. Me dijo: ¿tú ya aceptaste a Cristo? No, le dije yo. Entonces me dijo: el hecho que has estado en la iglesia desde pequeño no significa que te vas a escapar de no aceptar a Cristo. Entonces, pero él me dijo: ¿vas a aceptar a Jesucristo en la iglesia cuando sientas en tu corazón? Fíjense que él no me obligó en ese momento. ¿Oh, no has aceptado? Ok, repite la oración: Señor, te acepto como el Salvador de mi vida, aquí te entrego mi corazón. Él no hizo eso. Vamos a poner en disciplina líder de baterías. No,
Amén. Entonces, hermanos, Él no me obligó a aceptar a Jesucristo. Me dijo, cuando estés en el culto y sientas en tu corazón, cuando estén haciendo el llamado, entonces es el momento que tienes que hacerlo. Y me recuerdo que una vez estaban predicando y el mensaje tocó mi corazón. Era como que era para mí. Y entonces, hermanos, dijo el pastor, ¿habrá alguien que quiera aceptar a Jesucristo como su Salvador? Y yo levanté mi mano y dije, yo quiero aceptar a Jesucristo como mi Salvador. Y entonces lo acepté. Y después me bauticé. Y me recuerdo bien del bautismo. Amén. Porque son dos cosas que quedaron marcadas en mi vida. El aceptar y el bautizarse. Amén. Entonces, se tiene que manifestar la revelación para que uno tenga un encuentro personal con el Señor. Saulo conocía de Dios, pero no tenía a Dios. Saulo, hermanos, conocía de la ley, pero no tenía a Dios en su corazón. No había tenido un encuentro personal. Hasta el día que tuvo un encuentro personal, abandonó la sinagoga, abandonó el fariseísmo, abandonó todo por causa de Cristo, porque se enamoró de Cristo. Empezó a hablar solo de Cristo. ¿Y sabe qué le dijeron a Saulo? Las muchas palabras te están volviendo loco, le dijeron. Saulo, le dijeron, las muchas palabras te están volviendo loco. Porque a Saulo le cayó una revelación de palabra. Y entonces escribió 13 cartas, las 13 cartas paulinas. Amén. Pero ya no fue el mismo de antes. El que quería matar, ahora amaba. Amén. El que quería, hermanos, el que tenía odio contra los cristianos, ahora, entonces era del club ahora de los cristianos. Amén. Porque Dios es poderoso. Dios es poderoso. Entonces, la revelación trae apertura de oídos y ojos. Mire, vea muy bien estos versículos, yo quiero que usted lo entienda. Job 33:14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. En esta versión, Pueblo de Dios para Todos, un poquito más clara, dice, pues Dios habla de una manera y de otra. Aunque no nos demos cuenta, Dios le habla a la gente en sueños, en visiones nocturnas, cuando están en sueños profundos, dormidos en su lecho. Dios habla de una y otra manera. Mire, si Dios va a usar tu sueño para hablarte, Dios se mete en el sueño para hablarte. De repente tú estás durmiendo y boom, boom, sientes que te están matando, tienes un accidente o tienes una pesadilla. Es porque Dios está hablando. Amén. Dios está hablando. De repente sientes tú que te mueres y algunos hermanos me han dicho que ya han soñado su funeral y se ve ahí el ataúd y ellos, hasta él llegó de invitado para ver el sepelio. Amén. Y entonces están aterrorizados porque se vieron muertos. Y el problema es que Dios habla de una y otra manera. Dice el versículo 16. Entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. ¿Qué significa eso? Dice que Dios revela al oído. Esa palabra revelar, amén, es galá. Amén, que de la raíz primaria desnudar. Amén. O sea, Dios desnuda. Amén.
tu condición. Porque delante de Dios no nos podemos esconder. Delante de Dios todos estamos desnudos. En una forma espiritual que Dios conoce el interior del corazón. Y a Dios no se le puede engañar. Amén. Entonces, cuando viene la revelación, viene un galá. ¿Qué es un galá? Es desnudar lo que está oculto. Entonces Dios se te presenta en el sueño y te muestra cómo estás. Amén. O Dios usa a alguien, o usa un mensaje, o usa, hermanos, el internet, el YouTube. De repente tú estabas buscando ahí venta de casa allá en Guatemala, y vamos a ver los precios en el YouTube, y de repente a la media hora ya te apareció un video, o te conectaste con un video de un testimonio y nada que ver. Porque Dios usa hasta el YouTube para hablarte. Amén. Dios se mete en tu celular. Amén. Sí. Dios está, hermanos, más actualizado que nosotros. Antes de que crearan el YouTube, Dios ya lo conocía. Amén. Y entonces, de repente, yo estaba viendo un testimonio. Y a mí me gusta ver los comentarios. Hay gente que dice, wow, qué testimonio más feo. Y había un comentario que decía, yo no sé cómo vine a parar a este video. Y ahora estoy llorando porque este video me hizo llorar. O sea que esta persona, hermano, empezó a buscar otros videos y fue a parar a ese video. Y no sabe cómo. No cabe duda que hay un ángel ahí que usado por Dios para llevarte a videos específicamente de reflexión. Porque Dios está hablando. Entonces, cuando tú ves el video y te identificas con lo que amén, con la vida de la persona, el testimonio, y entonces te identificas lo mismo que te está pasando, Dios está trayendo un galá, está desnudando. Amén. Está abriendo, está descubriendo. Amén. Está, hermanos, mostrando su consejo para traer al hombre a recapacitación. Entonces, el recapacitar viene a través de la revelación. No puede haber una recapacitación si no te cae la revelación. Si los ojos están cerrados, los oídos se están cerrando, no puede caer la revelación de Dios. Si nosotros nos negamos y nos resistimos. Pero Dios es tan poderoso que puede, hermano, manifestar su revelación. Y entonces tú dices, wow, ahora siento la necesidad de Dios. Amén. Ahora siento que necesito de Dios, necesito de Dios. Y entonces es porque se está manifestando una revelación de parte del Señor. Amén. Pero mire lo que dice este versículo. Mire lo que dice este versículo. Aleluya, se me perdió creo que es el Job 33, 18, creo que es donde dice que los libera del sepulcro. Amén. Y esa palabra sepulcro en el hebreo se dice chahat, que es un pozo, es un abismo. Amén. Figurativamente una destrucción, un foso. Amén. Una mazmorra, corrupción. Entonces, Dios nos quiere liberar del sepulcro. Amén. Entonces, cuando viene una revelación de parte del Señor y viene un encuentro con Dios, entonces Job dijo, miren lo que dijo Job en 42:5. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza.
De oídas había oído hablar de ti. La Biblia nos habla de que Job era un hombre que presentaba sacrificios todos los días, por él y por sus hijos. Y entonces, hermano, estaba Job presentando su sacrificio, pero no conocía a Dios. Lo hacía por rutina. Lo hacía, hermanos, lo hacía porque tenía que hacerlo. Pero realmente no conocía a Dios Job. A pesar de que Dios le llamó siervo justo, apartado del mal. El hecho que uno esté apartado del mal no significa que conoces a Dios. El hecho que tú no tomes cerveza no significa que no conozcas a Dios. El hecho que tú no bailes o hagas aquí o hagas allá no significa que eso no conoces a Dios. Amén. Porque podemos ser la persona más santa y a veces no conocer a Dios. Amén. Porque Job conoció a Dios a través de la prueba. Cuando empezó a lloverle, hermanos, y luego vio la mano de Dios, que Dios le duplicó el doble. Y Dios se manifestó en él. Entonces Job pudo decir: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Amén. Gloria al Señor. Ahora te veo con mis propios ojos. Y dice Efesios 1:18: pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Amén. Pido a Dios que se les abra. Ese es un fotizo. Amén. Fotizo es una palabra griega que es abrir, que es apertura y alumbramiento. Fotizo, que es emitir rayos, brillar, amén, iluminar, sacar a, amén. Dice: ruego que se les abra la mente, o sea, que se emitan rayos de poder de parte del Señor sobre tu mente, para que, hermanos, todo argumento que es contra la voluntad de Dios sea quebrado. Porque la primera batalla es en la mente. La primera batalla donde uno está batallando, hermanos, es en la mente. Entonces tienen que venir rayos de poder para que quiebren la mente dura, para que quiebren la mente cerrada. Amén. Ese es un fotizo. Fotizo. Es un quebrantamiento de mente. Es una luz poderosa. Amén. La palabra es poder. La palabra alumbra, dice, nuestro caminar. ¿Se ha usted puesto a pensar de dónde sacan la energía? Pues sí, que la energía la sacan del agua. Ponen unas turbinas. O sea que el agua es energía. Si usted pone un foquito con 2 cables dentro de un vaso de agua, le va a encender. Y si le echa sal, va a agarrar más fuerza. Porque agua y sal generan energía. Si usted, hermano, conecta un foquito con 2 cables a un limón, le va a dar energía. El foquito va a encender. Porque el limón tiene agua y sal. Amén. Entonces el agua es energía. Y la palabra es poderosa. Entonces el fotizo es un alumbramiento. Emite rayos. Emitir rayos a nuestra mente. Amén. Para que, hermanos, el hierro que está en la mente o en el corazón sean, hermanos, desboronados a través del rayo de Dios. Amén. Es como los soldadores que están. Amén. Ellos cierran y abren a través de una luz poderosa de la soldadora. Así es el poder de Dios. Amén. Nosotros tenemos electricidad. Nuestros cuerpos tienen electricidad. Por eso a veces cuando tú chocas con alguien y ¡pah! Y se agarran el toques eléctricos, porque tenemos electricidad. Amén. Espiritualmente también tenemos electricidad. ¿A cuánto le gustaría que viniera el rayo de Dios a partir tu mente? Es decir: Señor, quebranta esta mente dura. Quebranta, Señor, esta mente testadura. Señor, esta mente que no entiende.
¿Cuánto le gustaría que viniera, hermanos, emisión de rayos de parte de Dios? Un fotizo ¡pah!, de parte de Dios, un alumbramiento de energía para poder ver la revelación que Dios tiene para nosotros. Amén. Ver lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces, a través de la apertura de mente, entonces es como empezamos a conocer a Dios. Porque ya no va a ser a nuestra manera, sino que a lo que el Señor nos diga y nos dirija. Entonces, para ir terminando, hay otro versículo aquí que quiero leerles. Dice Job 36:10, Dios hace que escuchen la corrección y les dice que deben dejar de pecar. Si obedecen y le rinden servicio, ¿qué dice ahí? Pasarán el resto de su vida en prosperidad y sus años estarán llenos de satisfacción. Amén. O sea que para que se manifieste la segunda parte se tiene que aplicar la primera parte. ¿Cuántos quieren aplicar la primera parte? Mire qué bonito la parte 2. Pasarás el resto de tu vida en prosperidad. Ay, qué rico, pastor. Yo quiero eso, pastor. Quiero pasar el resto de mi vida en prosperidad. Que no me falten los dólares. Que cada fin de mes me sobren $2,000 para irme a Disney, a Las Vegas, allá a Orlando, Florida. Me pongo unos lentes oscuros y entonces me van a decir el papi chulo ahí. No, imagínense. El Señor dice, y tendrás el resto de tu vida en prosperidad y tus años estarán llenos de satisfacción. O sea que no te hará falta nada. Si aplicamos el versículo 1, nada más y menos que obedecer y dejar de pecar. Escuchar la corrección. Amén. Escuchar la corrección. Y de dejar de pecar. Y obedecer y rendirse. 4 cosas. Escuchar corrección, dejar de pecar, obedecer y rendirse. 4 cosas, número de equilibrio. Amén. 4 cosas. ¿Cuál es la primera? Escuchar corrección. Segunda, dejar de pecar. Tercero, obedecer. Cuarto, rendir servicio. Y uno de los rendir servicios es precisamente presentar vuestros cuerpos en sacrificio santos y agradables delante del Señor. El Señor dice, presenta tu cuerpo ante el templo. Y entonces tú le dices a tu cuerpo, te tengo que ir a presentar al templo. Amén. Había una hermana que su esposo estaba rebelde, no quería ir a la iglesia. ¿Y sabe qué hizo la hermana? Lo llegaba a presentar con su traje. Se sentaba la hermana y a la par ponía el traje del hermano, así. Y ponía los zapatos y el traje en la banca. Y entonces proféticamente empezó a hacer la hermana eso, o sea, declarando, mi esposo estará aquí. Traía su ropa, terminaba el culto, iba con su ropa guindada y cualquiera, y la hermana está loca, se le torció un tornillo. Y después llegaba otro culto y cargando con los zapatos y el traje, porque era traje que llevaba la hermana, saco y corbata y todo. Hay cuenta que mi traje, pero sin mi cuerpo. Amén, así, en un gancho. Y que a los meses el hombre, llegó una vez el tipo, y entonces ¿sabe qué hizo? Estaba molesto así, y se puso el suéter, la jacket, se puso el gorro así, y así, como que no quería que nadie lo viera, así, bien molesto, bravo.
así como que no quería estar ahí. Y entonces, a los 6 meses, ya era servidor de la iglesia, dando la bienvenida con una sonrisa. Amén. Entonces, lo que la hermana peleó su batalla de esa manera, Dios la recompensó de esa manera. Amén. Porque creyó. La hermana creyó. Amén. No le importó llegar cargando con los zapatos del hombre. Así que si alguna hermana, su esposo no quiere venir, traiga los zapatos. Amén. Y traiga el traje. Y usted diga, sí, voy a ver a mi esposo de traje y de corbata, un siervo de Dios ungido. Amén. Y entonces cuando termina el culto se lleva otra vez los zapatos y el traje. Amén. Y vuelve otra vez. Y yo una vez yo estaba diciéndole a la hermana, pero es que ya muchas veces no se ha cansado. Ya quería yo como tirar la toalla ante la hermana. Porque ella se miraba como hermana, pero ya lo hizo una vez y otra vez y otra vez. ¿Y cuándo se va a llegar ese día? Y el día se llegó. Amén. Así que en esta noche, dice la palabra, pasarás el resto de tu vida en prosperidad. Amén. Pero tiene que venir la revelación para entender de que hay que escuchar corrección, dejar de pecar, obedecer y rendirte en servicio al Señor. Entonces, en esta noche, yo quisiera hacer un llamado. En esta noche, delante de Dios, si habrá alguien que quiera reconciliarse con el Señor, tal vez no ha tenido el encuentro personal con Jesucristo, y en esta noche, si Dios ha tocado tu corazón y anhelas aceptar a Jesucristo como tu Salvador, esta es la oportunidad. Dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Yo hago un llamado, si alguien anhela en esta noche reconciliarse con el Señor, que venga al altar. Y si tú sientes que has pecado, que vengas al altar a pedirle perdón a Dios. Sientes que no has estado bien delante de Dios, que vengas en esta hora a entregarle tu corazón al Señor.